por ahí al filo de las 8:04 de la mañana, hora de Madrid, va a estar con nosotros Marcos López Herrador en Charlando con los Escritores. Los cambios revolucionarios que construyen el occidente actual. Es el tema que va a continuar desarrollando Marcos López Herrador. Los cambios revolucionarios, porque eso es lo que son, ¿sí? Que construyen el occidente actual, ¿sí? Eso va a ser por ahí al filo de las 8 de la noche. Bienestar Miranda, cosmética natural, orgánica, saludable, al servicio de tu belleza, presenta. Charlando con los escritores. Buenos días, buenas noches, Marcos. Saludos, querido Juan Manuel. Un día ¿Cómo más, estás? un jueves más a tu disposición y al servicio de tus seguidores. Eso, muy bien, muy bien. Pues adelante, Marcos, a ver este tema, las revoluciones, o sea, los sucesos revolucionarios que construyen pues el occidente, la cultura occidental, ¿sí? Efectivamente, Que de alguna manera pues son los cambios, ¿no? Revolucionarios, particularmente el siglo XIX estuvo lleno de revoluciones, ¿sí? Y son los que construyeron Occidente en el sentido cultural, entiendo, Marcos. En el sentido contemporáneo. Contemporáneo. Adelante, construyen Marcos. este occidente en el sentido contemporáneo, tal y como nosotros lo estamos viviendo y lo estamos. Somos en realidad hijos de la revolución. Todos nosotros somos hijos de la revolución. Habíamos visto en el programa anterior cómo la idea de progreso no es una idea que se haya tenido siempre, que se haya tenido en cualquier momento. La idea de progreso es una idea bastante moderna porque en la antigüedad no es que fuese difícil de tener, es que era prácticamente imposible tener una idea de progreso. Porque, ¿qué es una idea de progreso? Es un cambio a mejor, es la percepción, el entender que la humanidad o que el grupo humano, que la comunidad es capaz de transformarse para ir a mejor. Esa percepción difícilmente lo podían tener los antiguos, como ya vimos, porque realmente en la civilización, en las antiguas civilizaciones, como por ejemplo Grecia, Roma, incluso en la Edad Media, las cosas no cambiaban. No había una percepción de cambios notables en ningún sentido. Es más, fijaros, claro, no se puede tener una percepción de progreso, ni una idea de progreso de ninguna de las maneras. Es más, ese cambio para ir a mejor, por ejemplo, en una mentalidad de la antigua Grecia, fijaros que nosotros, pues, uno de los grandes fundamentos de la cultura occidental es justamente la cultura griega. Bueno, pues la cultura griega ya no es que fuese difícil que tuviera idea de progreso, es que es completamente imposible porque los antiguos griegos pensaban que venían de una antigua edad de oro. Atentos, venían de una antigua edad de oro. Por tanto, lo que habían cambiado era hacia peor. Es imposible tener así una idea de progreso. Repito que la idea de progreso es una idea occidental y no nos debemos de olvidar lo fundamentada que está nuestra cultura en el cristianismo. Es el cristianismo el que empieza a poner las bases para que la idea de progreso se dé y se asuma. Porque, vamos a ver, el cristianismo concibe la humanidad como un todo
que cumple un plan divino. Es decir, cumple un plan divino, va hacia una meta, establecida por Dios. Ya tenemos ese sentido de ir a mejor, ¿no? Para tener una idea de progreso es necesario concebir el tiempo como una línea. Véase que ya sea en la antigüedad no se ve un fluir del tiempo. Y ocurre como ocurre con la concepción del tiempo oriental. En Oriente el tiempo se concibe como circular, nunca linealmente, sino como circular. Es decir, el tiempo se concibe como un eterno retorno. Así que, repito, la idea de progreso tiene que ver con la concepción de un tiempo que es lineal. Fíjense bien que esa idea del tiempo concebido de esa manera es una aportación de San Agustín. San Agustín es el primero que aporta, que aporta una idea del tiempo entendido como un fluir único y lineal que abarca todo lo que ocurre a la humanidad, lo que le ha ocurrido y lo que le ocurrirá. ¿Estamos? Y hay una aportación fundamental en San Agustín que luego va a tener unas repercusiones enormes en el pensamiento contemporáneo. Porque, ¿cuál es la mecánica del cambio en la sociedad? Para San Agustín, la mecánica del cambio en la sociedad es justamente el conflicto. Queridos amigos, el conflicto, fijaros bien, es precisamente lo que está en la base de la dialéctica de Hegel y en la dialéctica de Marx. Así que fijaros que tanto la dialéctica de Hegel como la dialéctica de Marx están fundamentados en la concepción lineal del tiempo como fluir de San Agustín. Bien. Vemos que no cualquier época estaba en condiciones ni la Edad Antigua, ni en la Edad Media se está en condiciones de tener la idea que me refiero de progreso. Y durante el Renacimiento, fíjense bien, pues tampoco el Renacimiento hizo grandes aportaciones a esta idea a la que me refiero, porque claro, el Renacimiento lo que hace es redescubrir de alguna manera la cultura grecorromana, la cultura antigua de Grecia y Roma. Hay un renacer de esa cultura. Entonces, lo que hay entre esa cultura y ese renacer de esa cultura es la Edad Media, que es una época de oscurantismo. Es una época que desde el punto de vista del Renacimiento, al haber sido una época en la que aquella cultura clásica ha estado como hibernada, ha estado como olvidada, pues resulta que es una edad criticable, es una edad rechazable. Fijaros bien hasta qué punto esta mentalidad dura, que en el siglo XIX, cuando efectivamente se hace una división de las eras temporales, a la edad antigua se la llama antigua, y a la edad media se le llama media. Es decir, es una edad intermedia entre aquella cultura clásica que se va a rescatar en el Renacimiento, y el Renacimiento que da lugar a la Edad Moderna. Y ya vimos que moderno, el significado de moderno es algo nuevo, capaz de generar cambios a mejor en una sociedad. Fijaros cómo se va implementando los elementos básicos y fundamentales para tener finalmente una idea de progreso que es la que concebimos hoy. Bien, entonces, repito que en esa época del Renacimiento hay una corriente que tiende a burlarse de la tradición, porque la tradición
son los usos y costumbres que le vienen inmediatamente de la Edad Media, que es algo que se rechaza. Fijaros que ese repudio de la tradición es algo que va a estar muy incardinado en la forma de pensar a partir precisamente de esa edad moderna, ¿eh? Y que de alguna manera lo hemos asumido y está incidiendo en nuestra cultura actual, ¿no? Esa crítica a la tradición y ese rechazo a todo lo que sea tradición y ese venerar a cualquier precio, pues todo lo que suene a moderno, ¿eh? Bien. Qué grandes aportaciones hay en este sentido de avance hacia donde queremos ir y queremos analizar. Pues la aparición del protestantismo va a hacer que el pensamiento cristiano se revitalice, pero se revitalice no solamente por la aparición de este pensamiento protestante, del que habría mucho que hablar en cuanto a que suponga una evolución positiva, sino también una rehabilitación del cristianismo católico, ¿eh? Porque el Concilio de Trento supuso un avance doctrinal y un gran avance en la evolución de la idea cristiana y por tanto de la idea sobre el progreso. Bien, a toda esta evolución contribuye entre 1570 y 1740, pues la rebelión puritana, un notable florecimiento de las artes y las ciencias. Fijémonos que estamos hablando del periodo a partir de 1560. América ya se ha descubierto, estamos en plena época de los descubrimientos, estamos en plena época en que las potencias europeas buscan formar imperios y buscan establecer nuevas rutas comerciales que le provean pues de riqueza y le provean de la prosperidad que poco a poco se va a ir implementando y se va a ir desarrollando en Occidente, como no se ha desarrollado en parte alguna del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo que, bueno, se dan abundante literatura de viaje. Es decir, a partir de 1500, a partir del siglo XVI, hay efectivamente una transformación tal que ya empieza a hacerse fácil ver que efectivamente pueden haber cambios sociales, que la sociedad puede cambiar en un periodo de tiempo lo suficientemente breve como para que esos cambios resulten apreciable, verdaderamente apreciable. Bien, Leibniz va a ser el gran renovador del pensamiento europeo, ¿no? Leibniz que estuvo influido por Spinoza, ¿no? Y que creía firmemente, Spinoza creía firmemente en el gran designio de la naturaleza. Fijaros bien, que es una de las principales concepciones del siglo XVIII y que está luego en la base, por ejemplo, de las teorías de la evolución de Darwin. Fijaros que todo lo que va apareciendo, toda la evolución va en el mismo sentido, en el sentido de constatar que el mundo, que la sociedad, que las comunidades humanas, la humanidad cambia en el tiempo y puede cambiar en el tiempo. Bien, la idea de progreso alcanza su cenit en el periodo comprendido entre 1750 y 1900. Alcanza su cenit por completo, ¿no? Porque pasa a dominar todo el pensamiento occidental. Es precisamente la edad de las revoluciones. La Ilustración, el siglo XVIII es el siglo de las luces,
Y se llama siglo de las luces porque va a significar un cambio fundamental en toda la estructura del pensamiento occidental, no solamente en su estructura, sino en la misma forma de pensar, en tanto en cuanto que hasta ese momento, de alguna manera, el motor del pensamiento occidental ha estado basado en la fe desde la religión. Y es a partir del siglo XVIII, a partir del siglo de las luces, en las que lo que se pretende es sustituir la fe por la razón. Es la razón la que se va a convertir en el fundamento de todo, de todo pensamiento. Es la razón la que va a basar todo conocimiento, no en la fe, no en dogmas, no en lo que nos digan, sino en la observación de la realidad. De tal manera que se da un paso más en esta evolución del pensamiento, de modo y manera que se crea lo que se llama y se conoce el método científico. El método científico, que no es ni más ni menos que el conocimiento a través de la realidad, a través de la razón, mediante los siguientes pasos. La observación de la realidad va a dar lugar a una hipótesis. Es decir, de la realidad que observamos, vamos a establecer una idea de cómo funciona esa realidad observada. A eso se le llama hipótesis. Bien. Ahora, esa hipótesis, esas conclusiones que hemos sacado, las vamos a someter a una serie de análisis, a una serie de experimentaciones, y esa serie de experimentaciones darán lugar a una tesis. Así que observación de la realidad, hipótesis. Experimentación, tesis. Y demostración, cuando se demuestra esa tesis, se demuestra que a todas luces se dará siempre, en cualquier circunstancia, siguiendo las mismas normas, sometido a las mismas reglas, y se dará como verdad inamovible y objetivamente sólida. Entonces pasamos a lo que es la teoría. Habremos llegado a alcanzar la teoría. Así que repito, observación de la realidad, hipótesis, experimentación, tesis, demostración, teoría. Nosotros en el lenguaje coloquial solemos utilizar los mismos términos, o sea, como términos equivalentes. Ya vemos que no lo son. Este es el método científico porque será la ciencia precisamente la gran reina del siglo XIX, que es donde la idea de progreso con más fuerza arraiga. Bien, como decía, la Ilustración lo que da lugar es a la época de las grandes revoluciones, empezando por la Revolución Americana. La Revolución Americana, hasta cierto punto, en lo que es instaurarla en su sociedad, es de alguna manera, digamos, pacífica, salvo que desde el punto de vista político y militar da lugar o se fundamenta en la independencia de las colonias americanas y por lo tanto da lugar a esa guerra para independizarse de Inglaterra. Bien, la gran revolución por antonomasia es la que viene a continuación. En el año 1789 se inicia con la Revolución Francesa. Vamos a ver. Fijaros que ahora lo que ocurre es que las revoluciones, tanto la francesa de 1789 como los que luego tendrán lugar en 1830, 1848, 1863, a lo largo de todo el siglo XIX. Y a comienzos del siglo XX, la gran revolución rusa, de 1917. Fíjense cómo hay una continua revolución como medio de transformar el mundo. Fíjense bien que pasamos
pasamos de no tener ninguna idea de progreso, porque somos incapaces de asumir que el mundo se pueda transformar de ninguna manera, porque a lo largo del tiempo no existe constatación de que el mundo cambie. Porque no cambia, es un mundo muy estático, es un mundo muy estático. Edad antigua y edad media. A constatar que efectivamente el mundo cambia. Renacimiento y sobre todo época de la gran revolución mundial que supone el descubrimiento de América y la época del resto de los descubrimientos, ¿eh? que da lugar a una expansión increíble del comercio y da lugar al avance de toda una serie de técnicas, de navegación, de técnicas de todo tipo. Da lugar a una transformación que es ya perceptible. Ya se puede percibir que efectivamente el mundo se puede transformar y el mundo se puede transformar a mejor. Pero fíjense, de constatar que el mundo evoluciona a mejor, se pasa a establecer que se puede actuar para cambiar el mundo. No ya constatar que el mundo evoluciona y cambia. No. Se constata que desde el poder se puede actuar para cambiar el mundo. Y ese actuar para cambiar el mundo se puede hacer de manera que en muy corto espacio de tiempo haya una transformación de gran calado. Claro, naturalmente, fíjense bien, que estamos hablando de progreso, estamos hablando de transformar el mundo, se pretende transformar el mundo a mejor, pero la revolución como instrumento de cambio lleva aparejada el uso de la violencia, porque sin la violencia no es posible producir esos cambios que se pretenden. Cambiar la sociedad no se puede conseguir en un periodo de tiempo corto si no es mediante la utilización de la violencia. Y entonces entramos en esa era de las revoluciones que efectivamente van a provocar grandes y profundos cambios políticos, profundos cambios sociales, bajo el amparo de la idea de libertad, de la idea de igualdad, de la idea de justicia, pero la aplicación de la violencia va a crear una situación de tal brutalidad que, bueno, pues que la verdad es que las revoluciones se convierten en verdaderas máquinas de matar y los revolucionarios en verdaderos asesinos, por más que ahora queramos elevarlos a la categoría de héroes. Hoy visto con perspectiva, y si lo meditamos un momento, nos daremos cuenta que efectivamente las revoluciones son cosas de finales del siglo XVIII, fundamentalmente del siglo XIX, y que los revolucionarios que tanto encumbramos como héroes, en el fondo son asesinos en masa. Bueno, pero así son las cosas, ¿no? Bueno, la transformación que se produce en el siglo XIX es de un altísimo calado, porque además se da también una revolución industrial y una transformación económica que va a hacer de Occidente justamente lo que ha sido y lo que es ahora, con todos los problemas que nos plantea ahora. Y si te parece bien, pues podemos dejarlo aquí y continuamos en el programa, si te parece bien, lo hacemos así. Sí, sí, me parece, Marcos, porque yo creo que hay mucho que comentar y profundizar, ¿no? Esta idea, creo que fuiste muy acertado, bueno, en todo lo que has planteado, pero fuiste muy acertado en esta idea de que
ya después se lleva a la situación de que no solamente se constata de que hay cambios, sino de que el ser humano los puede provocar, ¿no? Creo que es de Marx la frase de que la violencia, la revolución, es la partera de la historia, ¿sí? Es la partera, es la que logra. Y luego esta última idea que manejaste, Marcos, que puede retintinear en los oídos de muchos porque pues todos estamos formados en la llamada historia de bronce, ¿no? En donde los buenos por un lado y los malos por el otro, pero efectivamente, ¿no? Y te faltó decir algo, Marco, que yo creo que lo vas a ampliar lo que sigue. No solamente se convirtieron los revolucionarios en asesinos en masa, ¿sí? Sino que terminaron matándose entre ellos. Correcto. ¿Sí? No, o sea, no hay revolución. Es el siguiente paso a explicar justamente que quienes son los revolucionarios, es decir, mueren a mano de sus propios compañeros, es decir, son devorados por la propia revolución que ellos han desatado. Así es. ¿Sí? Y bueno, no hago más comentarios para tenerlo el próximo jueves, porque, por ejemplo, acá ejemplos en la Revolución Mexicana, híjole, hasta hay un corrido, si lo buscas por ahí, se llama Catarino Maravillas, se llama el corrido, no sé si lo has escuchado, pero es un retrato de esto que estamos diciendo, Marcos. Correcto. En la Revolución Mexicana. Pues seguiremos la semana que viene, si te parece bien. ¿Cómo fraseamos el tema o lo dejamos igual? Pues mira, no, fíjate, vamos a ver, porque podemos rematar esto y yo tenía previsto para la semana que viene hablar de el progreso hoy, la ideología como dogma. ¿Está bien? Sí, y redondeas esta idea entonces estamos redondeando la idea, que es rematarla ya, y desarrollamos la idea que te propongo. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. A tu disposición siempre. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Ojalá Marcos encuentre el Catarino Maravillas. ¿Se acuerdan ustedes aquello de Madero murió a balazos? Ay, la cosa se puso mal, ¿sí? Y luego viva Venustiano Carranza, y Carranza murió a balazos y la cosa se puso mal. Y viva Álvaro Obregón, y Obregón murió a balazos. Y viva Zapata, y Zapata murió a balazos. Y son balazos pues del fuego revolucionario, del fuego amigo. Vamos a Marcos sin duda va a profundizar en este tema, y aquí lo recibimos el próximo jueves.